Muy buen día a todos y feliz martes. El día de hoy tenemos mediciones y aplicaciones de DSR usando alta tensión. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando de todos los países de Latinoamérica, incluso Europa. Bienvenidos. Les saluda Karen Becerril. Yo soy la especialista para marketing para Latinoamérica de CSA. Por cualquier pregunta que tengan, me pueden escribir a karen.becerril@megger.com acerca de marketing o de nuestro programa de webinars. A continuación, pueden ver la muestra de su panel de control, en donde nos pueden ir enviando sus preguntas y comentarios durante la sesión, y al final vamos a dar un espacio para tratar de contestar lo que más se pueda. Esta sesión está siendo grabada, entonces vamos a compartir el video en los próximos días. Y también los invitamos a visitar nuestra página de webinars, csa.megger.com/webinars, en donde pueden ya inscribirse a todos los próximos webinars que tenemos. Entonces, ya están habilitadas las inscripciones y los invitamos a que se puedan ya inscribir. Y pues nuestro presentador de hoy es nuestro gerente regional para Centroamérica y el Caribe, y él es Ariel Toribio. Su correo lo pueden ver en pantalla para cualquier consulta comercial que tenga. Muy buenos días, Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien, Karen. Muchas gracias por la presentación. Sí, a toda la audiencia, muchas gracias por acompañarnos. En esta sesión, un humilde servidor va a tratar de compartirles un par de información útil en el complemento de pruebas de DFR, que en el día de hoy nos enfocaremos a lo que son las mediciones y aplicaciones de DFR usando alta tensión. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? El contenido que vamos a compartir en el día de hoy va a ser un repaso de lo que es la prueba de DFR. Luego haremos un resumen histórico de aplicaciones. Hacemos un análisis de bushings y transformadores de corriente comparados con opciones ya avanzadas. También compartiremos unos casos de estudio y hacemos una presentación de lo que es el IDAX, el BACH 020 y su software de operación, para finalizar con conclusiones al respecto. Bien, en repaso de DFR. ¿Por qué la respuesta en la frecuencia del dieléctrico? ¿Qué buscamos hacer en esta prueba? Que es una prueba que actualmente está teniendo más demanda y más apogeo en la industria. Y lo que buscamos aquí es simplemente investigar los incrementos de las pérdidas dieléctricas en los componentes del sistema eléctrico de potencia. También, como repaso, acordémonos que lo que se quiere aquí buscar es tener una manera de tener una estimación de la humedad de la celulosa inmersa en el aceite y el aislamiento de los transformadores de potencia, TCs, bushing y otros equipos activos eléctricos. Y también desarrollar un mecanismo en el cual podamos hacer la corrección de temperatura basado en el material y la condición que tiene el sistema de aislamiento medido. Y por qué no también, al hacer este barrido de frecuencia que vamos a mirar en función del dieléctrico, determinar aquellas características atípicas y presencia de posibles contaminantes que existan en el sistema. Como repaso, acordémonos que la conexión que hacemos en espectroscopía dieléctrica en un transformador es la misma conexión que hacemos en la prueba de tangente delta o factor de potencia. Como se fijan, simplemente cortocircuitamos el lado de alta tensión y el de baja tensión y conectamos nuestro instrumento de prueba, que es la circuitería, es una prueba de inyección en AC, en el cual en este caso esa inyección de AC la hacemos en función de la frecuencia. Típicamente comenzamos en una frecuencia de 1 kHz, bajamos hasta 1 MHz o 10 MHz de acuerdo a la condición del activo que se esté midiendo. Al nosotros hacer esa inyección, entonces simplemente ya por ley de Ohm podemos calcular los valores ya de capacitancia, tangente delta, como factor de potencia, permitividad relativa, etc. Bien, como hablamos en la parte de repaso, si vemos de dónde viene la curva que se tiene como característica, podemos ver que la respuesta dieléctrica del aceite tiende a tener una linealidad en función de la respuesta. Cuando combinamos en un sistema de aislamiento complejo el papel dieléctrico, entonces tenemos esta curva que combinado es esta curva con papel dieléctrico y el aceite, que es lo que típicamente ocurre en el sistema de aislamiento complejo de un transformador, tenemos este tipo de características, comúnmente llamada como S invertida, que parece como si fuera una S, ¿no? Bien, y esto es un ejemplo característico
de la medición y evaluación de un transformador de rebanados, que es esa invertida característica. Y aquí lo podemos mostrar en el software del IDEX. Entonces, en la respuesta de dieléctrico, como mencionamos, miramos esos cambios de los materiales dieléctricos que afectan la capacitancia, el factor de potencia, medimos lo que es el rango de frecuencia. En esas mediciones que se hacen de tangente delta a 50, 60 hercios, podemos notar que en el rango de frecuencia se suministra información adicional, como lo que es característica del sistema de aislamiento. Podemos también detectar la humedad en la celulosa de aislamiento. También podemos apreciar la dependencia de la temperatura que existe, como también posible presencia de contaminantes. En este siguiente paso, aprovechando la oportunidad de que estamos hablando de este webinar de IDEX BACS, tenemos el orgullo de compartir en presencia de nosotros el señor Dr. Peter Werelius, de la fábrica en Suecia, quien es el desarrollador del primer instrumento de campo de DFR, en el cual le voy a hacer una pequeña introducción a él y hacerle un par de preguntas para que luego continuar con la sesión. Él no habla español, por lo tanto voy a cambiar a hablar en inglés para que me entienda y así podemos continuar. Good morning, Peter. How are you doing? I'm fine. Good morning, everyone. So, taking the opportunity of the audience that we'll be talking about DFR is to basically get to know you, get to introduce you. We feel honored that you can join us about in this session that we're discovering. Le decía a Peter que tenemos el gusto de compartir con él y que nos pueda acompañar en esta sesión. Entonces, ¿quién más que la persona que desarrolló este equipo de campo para que les comparta un poco de lo que es el resumen histórico de esto? Entonces, le voy a hacer la pregunta a Peter en inglés, de un poco de dónde viene la motivación y qué desafíos se encontró él en el momento en el que estaba desarrollando este tipo de instrumentos en el cual ya conocemos muchos hoy en día y que vamos a hablar en más detalle. So, Peter, can you share with us about what was your motivation driver into developing a technology like this for field testing? And what was one of the major challenges that you were encountering when you initiated this project? Yes, basically it was initiated as a PhD project in Stockholm, and the basis was research on ABB. So an ABB researcher, Dr. Runar Jävert, he was actually my professor for this doctor project at Royal Institute of Technology in Stockholm. And then, and basically, the idea was then we was assessing medium voltage cables, XLP cables, and the idea was to use a wide frequency range to get better understanding of the insulation problem. And then at the end of the project, we started this Babtech to make this instrument, but at the same time, my supervisor was called in to understand how the response was for power transformers. The main focus had been power transformers. And then I would say that the application area is expanding. So first it was the cables, paper cables, XLP cables, and then it was the main focus had been on power transformers. And the last, say, five years, it had been very much focused on instrument transformers and on bushings. And what is coming now, it's also rotating machines. Excellent. And what were the challenges that you were getting at the early stages? Because back in the days, in the 90s, I'm sure that we don't count with the technology that we have today. Was there any major obstacle that you felt that was a bit challenging? To design an instrument that was able to work in the field in the low frequency range, so you're measuring like very small currents in not microamp and maybe in the range of nanoamp in a substation where you have presence of very high current and very high electrical field. That I would say is the biggest challenge measurement wise. And then of course interpretation to understand everything. Okay. So, en resumen, le preguntaba de esos desafíos que se tenían en la época de los mediados de los 90. La principal necesidad que tenía en su momento de
doctor Peter Borelius de crear esta herramienta era para su trabajo o proyecto de doctorado, donde la aplicación inmediata y principal era para cables de XLPE. Pero luego, en el avance de cuando se tenía desarrollado, salieron oportunidades en trabajar de cerca también con compañías como ABB, donde también se desarrollaron modelos para lo que es las pruebas y ensayos en transformadores de potencia. Pero el reto que se tenía principalmente, que es algo que vamos a mostrar en más detalle, es poder desarrollar esa electrónica capaz de medir esas corrientes y señales que nosotros tenemos tan pequeñas comparado cuando estamos en campo donde hay un excesivo ruido electromagnético y las señales, la relación de señales de ruido son mucho más, es un reto bien grande de sobreponer. Bien, Peter, if you don't mind, please stay in line because since we have the opportunity to have you on this session, I'm sure that all the audience will benefit and be appreciated. If some of the questions that we will get, we will jump on board so you can answer some of them. So please hold. Entonces, les pedí al doctor Peter Borelius para que nos acompañe en la sesión de preguntas del final para que algunas de estas preguntas que ustedes tengan podamos contar con su participación y que la pueda contestar también. Bien, entonces, continuando, en esta sesión, la aplicación que tendremos hoy, la aplicación que puede hacer el ensayo de DFR, como ya muchos hemos visto, son transformadores de potencia, bushings, transformadores de corriente, cables de potencia, reactores. Como ya hemos visto anteriormente, podemos hacer control de proceso en campos de regeneración y tratamiento de aceite, como también el proceso de monitoreo de secado en fábrica y reparación de transformadores. Resalta en rojo también el hecho de que esta sesión va enfocada hacia mirar el bushing transformador de corriente, y en gris menciono los transformadores de potencia y les recuerdo que esto es algo que en el proceso de secado y de transformadores en fábrica y en campo es algo que hicimos en el webinar del 21 de abril, el cual comparto acá en pantalla para aquellos que quieran abundar más el tema. En la biblioteca de webinars desarrollados por nosotros ya está disponible, y en el día de 23 de abril, si recuerdan, no hace mucho, también para aquellos que quieran abordar en el tema de espectroscopía aplicada a la comisión de transformadores, la segunda edición, es algo que el profesor Raúl Álvarez compartió muy bien. Así que cualquier información adicional sobre eso, ahí está disponible. Entonces, continuando con el contenido, análisis de bushing, transformadores de corriente con opciones avanzadas. En la actualidad, o es típico cuando vamos nosotros a evaluar un bushing o un transformador de instrumentos, que de las pruebas o análisis que hacemos una de ellas es la inspección visual o termografía. Pero tomemos en cuenta que nosotros hacer una inspección visual y termografía, solamente podemos detectar posibles daños externos y superficiales, pero también nos da la limitante de que al nosotros evaluar, ya sea visualmente o termográficamente, no podemos determinar la condición específica de su sistema de aislamiento. Otro ensayo típico, común en bushings y TCs, es el análisis de gases disueltos. El análisis de gases disueltos es una prueba bastante útil, es sumamente importante, por el cual también nos ayuda a detectar gases generados o residuos por presencia de descargas parciales. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta que como es una extracción de aceite que se usa para poder hacer este análisis, existe el posible riesgo de poder dañar los bushings o los sellos, y también esporádicamente podría afectar el nivel de aceite o presión que se tenga en el bushing. También tenemos que tomar en cuenta que este tipo de análisis o ensayo solamente es posible desarrollarlo para aquellos bushings y TCs que son en su diseño de característica de inmersos en aceite, el papel inmerso en el aceite. Si tengo otro tipo de bushing o TCs, entonces este tipo de ensayo no se podría desarrollar. Otra prueba muy común es la prueba de C1 y C2 que hacemos en la prueba de tangente delta y factor de potencia, donde aquí la limitante es que la prueba se hace a frecuencia de línea y se toma como registro la temperatura ambiente y se referencia a 20 grados Celsius. Y ya para asuntos de diagnóstico se toman límites de aceptación basados en IEEE y en SIGREM. Pero ojo, tomemos en cuenta que la naturaleza de este ensayo,
como es una prueba desarrollada a frecuencia de línea, tiende y podría ocultar posibles defectos en problemas ya presentes. Bien. Entonces, entrando a lo que es el tema de métodos diagnósticos avanzados y no invasivos, una pregunta que tenemos que hacernos antes de enfocarnos en este tema es: ¿conocemos nuestro entorno, el lugar donde se va a hacer la prueba? ¿Conocemos los niveles que existen sobre la interferencia electromagnética que se tienen? Estas son preguntas que tenemos que hacernos, que es sumamente importante tomarlo en cuenta para poder desarrollar este tipo de ensayo en campo, ¿no? Entonces, ¿qué presencia de ruido tenemos en el campo? ¿Qué factores o condiciones puede crear una mayor influencia debido al nivel de interferencia que se tiene? Y tercero, y no sin quitar el criterio de importancia, ¿qué podemos nosotros hacer en la instrumentación para eliminar el efecto de esta interferencia? Tomemos en cuenta que en las subestaciones el efecto corona que tenemos puede verse afectado por varias condiciones. Una es la humedad, otro también es la temperatura. Entonces, el efecto corona típicamente se ve pronunciado en el ciclo negativo de la onda. Si se fijan, aquí es un ejemplo donde estamos simulando la presencia de alta tensión, donde a medida que esa tensión está presente al lado donde yo voy a estar midiendo, ese punto de conexión está sujeto a corrientes no deseadas en el circuito de medición. Entonces, un ejemplo característico que muestro aquí en pantalla es el tipo de medición que podemos obtener por efecto corona que suministra el equipo de prueba, donde podemos ver el ruido en AC, también el offset en DC y los valores de capacitancia a una frecuencia dada, 140 voltios RMS, que es el voltaje que se utiliza. Bien, entonces algo que podemos notar aquí es que la corriente DC varía en función del tiempo cuando existe un efecto corona presente. Y esto es algo que nos afecta de manera negativa al momento de tomar la medición. Con respecto a la magnitud de la interferencia que se tiene, tenemos que tomar en cuenta que estas perturbaciones que vemos en el alrededor son sujetas a estos transitorios de coronas de carga parciales, como también la interferencia y conmutación de alta frecuencia, por ejemplo, en aquellas subestaciones de alta tensión en DC, debido a la electrónica de potencia que existe. También el ruido viene por la señal de la frecuencia fundamental de 50-60 Hz y sus consiguientes armónicos, como también interferencia de baja frecuencia DC y DC inducido también. Por experiencia, todos estos tipos de interferencias, tanto en AC y en DC, nos llevan a llevar unos valores típicos de 0 a 100 microamperios cuando estamos midiendo ruido en AC, y ruido o interferencia en DC anda por lo general de 0 a 50 nanoamperios. Este es un caso que puedo mostrar acá, donde podemos ver cuando tenemos la transformación del dominio en el tiempo al dominio de la frecuencia ante la presencia de interferencia en DC. La curva negra, como ves, aquí no tengo ningún tipo de ruido. Cuando yo analizo o incluyo el tipo de ruido de 10 nanoamperios positivos, podemos ver que la curva característica de referencia con la que se tenía puede verse que está ligeramente distorsionada. Así, por el mismo lado, podemos verlo cuando tengo menos 10 nanoamperios, que basándome en la curva de referencia sin ruido, no coinciden en esos puntos cuando estoy refiriéndome a las bajas frecuencias. Ahora, gracias a los filtros mejorados que contamos con la tecnología de hoy, podemos mostrar en este ejemplo cómo diferentes filtros podemos ver el desempeño de la señal de medición. Por ejemplo, ustedes pueden ver una curva azul, que es la curva de referencia sin ruido. Luego, aplicando un filtro de tipo seno, podemos ver que ha habido cierta mejora comparado con la señal de referencia. Sin embargo, en la curva roja, la tercera que está mostrando de 710 microamperios, 1900 nanoamperios en DC, basado en los filtros actuales, podemos ver que la curva se mantiene justamente por encima de esta curva azul, que es la curva de referencia sin ruido. O sea que en este caso, basado en los filtros actuales, esta curva o prueba que se desarrolló no fue afectada de nada con respecto al ruido que se tenía, ¿no? Bien, entonces acá comparto un vistazo de lo que es el osciloscopio que tiene el IDAX, donde en una subestación de alta tensión en DC podemos apreciar la interferencia tanto en 60 Hz en AC varía visualmente, y también el igual los rangos que se tenían en el ruido de DC,
donde en la medición de UST podíamos notar una medición de 8 micro y 80 microamperios en GCT, pero la fluctuación en DC variaba de 1 a 10 nanoamperios en la configuración de UST y 20 a 70 nanoamperios en GCT. Acá podemos ver un caso en una subestación de alta tensión en DC, donde tenemos dos bushings de condiciones muy similares, en el cual podemos ver que su capacitancia es totalmente idéntica, pero por alguna condición su calidad del sistema de aislamiento son distintos. En la parte inferior, donde está la curva verde y la curva azul, podemos ver un bushing que está en muy buenas condiciones. Pero si notamos la curva verde, que es la curva desarrollada a una tensión de 140 voltios RMS, vemos que la curva está distorsionada, y cual está sujeta al ruido de fondo que se tiene. Sin embargo, gracias a la aplicación de 1400 voltios RMS, sí podemos desarrollar una curva natural. En la siguiente caso, que es la combinación de las curvas roja y negra de más arriba, pues otro CT que tal vez no está en condiciones ideales, es un bushing donde su sistema de aislamiento haya sido afectado, podemos también apreciar que a 140 voltios la característica de la curva no es idónea, tiene una característica atípica. Entonces, podemos ver cómo aquí tenemos que considerar el efecto beneficioso de considerar una posible mayor tensión, porque al aplicar 1400 voltios, la característica sí vuelve a un comportamiento ya lineal. Entonces, en la medición de la relación de señal-ruido, notemos lo siguiente. Fíjense que si yo tomo por referencia un nivel de interferencia de 220 microamperios, a medida que la frecuencia va bajando, podemos notar que asimismo la medición de corriente en microamperios también va bajando. ¿Pero qué quiere decir? El ruido sí se permanece igual. Quiere decir que a medida que yo voy bajando la frecuencia, la relación señal-ruido obviamente el ruido se va volviendo más grande que la señal que yo estoy midiendo. Entonces, por eso es obviamente un desafío para la electrónica, como mencionamos al principio, el poder diferenciar lo que es la señal de la corriente que yo deseo medir con respecto a la señal de ruido. Entonces, en las condiciones del ensayo, siempre voy a necesitar entonces un amplificador de corriente y amplificador de tensión. Pues no necesariamente, porque tenemos que tomar en cuenta que sí, claro, el nivel de la tensión de la subestación es un factor que influye, pero no es el único factor que influye al tomar la decisión. También tenemos que tomar en cuenta la zona dentro de la subestación donde se va a medir. O sea, si voy a estar expuesto en un lugar donde todo alrededor tenemos circuitos energizados, probablemente la señal de ruido sea mayor que si tuviera el escenario donde tuviera que medir tal vez en la esquina de una subestación, donde ya tal vez tengo menos exposición a inducción eléctrica. También en aquellos lugares donde la humedad relativa es alta, puedo tener también un efecto corona mucho mayor. Y también, ¿por qué no? La calidad de la puesta a tierra es algo que totalmente influye en la calidad del ruido electromagnético existente en nuestro alrededor. ¿Por qué no también la calidad del diseño del instrumento de medición y también esas propiedades intrínsecas del objeto de prueba, en este caso de bushing y CT, donde las propiedades físicas que me refiero es en su característica de diseño, un bushing, un TC, tiene ese efecto, ese diseño o arquitectura tipo torre, tipo antena, que es más proclive a ser susceptible a medir esas interferencias. Y también como propiedad intrínseca es sus propiedades capacitivas, que por su naturaleza, un bushing TC es un objeto de baja capacitancia, en el cual lleva a que las corrientes de medición sean más pequeñas a las de un cable a un transformador de potencia, por ende. Entonces, el conexionado de medición usando el VAX, como pueden ver acá, es la misma conexión, simplemente que ahora estamos usando el VAX como músculo de inyección de mayor tensión. Bien, entonces, ¿qué perseguimos con eso? Porque el ruido, a medida que yo bajo la frecuencia, incide en la relación de señal al ruido.
¿verdad? Pero si logramos aumentar el nivel de tensión de, digamos, de 140 voltios RMS a 1400 RMS, mejoramos significativamente esa robustez, porque ya el voltaje la tensión de prueba es de 10 veces al voltaje anterior que se estaba utilizando. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer como tácticas de eliminar el efecto de interferencia electromagnética? Bueno, primero, tratar de evitar usar un método, el método de PDC, que son señales en DC, para no vernos expuestos al ruido, a este espectro de alto ruido. También tratar de considerar la selección de instrumentos con filtros avanzados que gracias al procesamiento de señal de actualidad pueden en su gran mayoría filtrar esta interferencia. Y también, tercero, podemos considerar incluir en nuestra herramienta de pruebas un amplificador de tensión, tal como el VAC 020, para mejorar esa relación de señal a ruido. En general, podemos comentar que la prueba de FR, como ya conocen ustedes, es una prueba que ha ganado mucho más aplicación y más conocida debido a su simplicidad y análisis comprensivos que se han hecho en los últimos 20 años. Y más dirigido incluso para los bushings de alta tensión y extrema alta tensión, que son del tipo de papel impregnado en aceite. Este tipo de herramienta es mucho más útil a la vez por su capacidad de diagnóstico en el aislamiento, ya que es una prueba no invasiva y que no compromete su integridad en este objeto. Algo que comparto aquí como reseña histórica, como mencionaba Peter, en amplificadores de tensión en IDAC existe también amplificadores de mayor tensión, como el amplificador de 14 y 30 kV, y es dedicado para proyectos especiales que en un principio se tenía intencionado dirigir hacia la aplicación de cables XLPE. Como referencias que ya hemos compartido en este y otros webinars que comparto, la guía de la IEEE 57161 de 2018, de guía de la respuesta del dieléctrico para máquinas como transformadores y transformadores de potencia y demás activos. Otra referencia que es bastante útil es el brochure 254 del SIGRE, que es otro documento bastante útil para la respuesta en la dieléctrica para diagnóstico en transformadores de potencia, como lo que es el brochure 414. Ahora, dirigiéndonos a una aplicación especial para bushings, hubo un reporte desarrollado por el SIGRE 642 que reportó diferentes tipos de fallas en devanados, cambiadores de taps, bushing. Se reportó que la mayoría de fallas en transformadores de potencia vienen por estas fallas en estos componentes. Y una de las razones por las que fallan principalmente los transformadores es por el bushing. Podemos ver en esta gráfica donde el efecto que se tiene de falla en bushings es bastante considerable. Algo que también arrojó este reporte es que típicamente cuando un bushing tiende a fallar, las consecuencias son fallas severas. Son fallas que en su gran mayoría, por naturaleza, tienden a conducir a posibles incendios y explosiones. Entonces, tomando esa consideración por las consecuencias severas y que como una posible explosión y incendio, es algo que ha llevado a un enfoque adicional en la gestión de seguridad en los ambientes de subestación, por el alto riesgo que existe para el personal del área. Entonces, claro, no queremos ninguno estar expuesto a ninguna de estas condiciones, esas catástrofes que se pueden notar aquí. Entonces, miremos lo siguiente, en el análisis de bushing, el sistema de aislamiento, ya sea un bushing que esté nuevo y seco, aún así, ¿cómo se ve afectado? Bueno, se ve afectado también por el ingreso de humedad que vemos a través de los sellos. También la formación de humedad, que es natural por el proceso de degradación que tiene su papel. La formación de gases dentro de su sistema de aislamiento debido a la posible presencia de descargas parciales, como también formación de carbones en sus cavidades. Algo que es bueno resaltar es que también consideremos que el bushing no está exento a ese proceso de degradación que tienen los activos de nuestro sistema eléctrico, a pesar de todos los avances que existen en diseño en la actualidad. El bushing lamentablemente también tiende a degradarse bastante. Entonces esto nos llevó
Obviamente necesitamos tener un método confiable con la capacidad de manera preventiva, evaluación de datos en campo, que permitan tener un método no invasivo, no destructivo, minimizar cualquier condición peligrosa durante el ensayo y también, como ya mencionamos, debido a la exposición de ruido e interferencia electromagnética, proveer información confiable y repetible de la condición de los bushings de alta tensión. Aquí les comparto un esquema de conexionado, cómo yo me conectaría en caso de que tuviera que conectarme a un bushing de un transformador usando el amplificador de tensión BAC 020 en combinación con el IDAX 300. Ahora, miremos el efecto que tenemos de la relación señal-ruidos. Tomando en cuenta de que la prueba típicamente hecha a 140 voltios RMS se hace un rango de 1 kHz o 1 mHz hacia abajo. Los bushings típicos de alta tensión por lo general tienen una capacitancia aproximadamente 0.5 nanofaradios. ¿Qué quiere decir? Que a 140 voltios es típicamente una corriente de medición de 22 microamperios cuando estamos midiendo frecuencia fundamental 50-60 Hz. Quiere decir que si yo ahí hiciera mediante el barrido de frecuencia bajo a 10 milihercios, fíjense que la corriente de medición ahora va a reducirse bastante, va a ser ahora de solo unos 4.4 nanoamperios. Quiere decir que con más razón, dependiendo de las condiciones y factores anteriormente expuestos, tenemos que considerar la posibilidad de necesitar un amplificador de tensión, dependiendo del caso ya. Entonces, como caso de estudio, podemos compartir. Este es un caso de un bushing de un reactor de ambiente de 735 kV, donde podemos notar de que fue necesaria hacer la compensación de temperatura. Los niveles de tensión de este reactor eran de 735, que obviamente habían altos niveles de ruido en el cual estaba expuesto, y las corrientes, por ser tan pequeñas, eran condiciones algo difícil de medir, ¿no? Entonces, el uso de las mediciones de dominio de la frecuencia nos permite evitar estas interferencias que se tienen presentes en la frecuencia de línea. Y acuérdense que como estamos hablando de un objeto de baja capacitancia, presenta alto ruido, puede, pero no necesariamente tiene que necesitar mayor tensión de prueba. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es algo que vamos a tomar de hecho, como por defecto, que si voy a probar un bushing en un TC, va a ser siempre necesario hacerlo, pero puede que lo necesite. Entonces, ¿pero por qué buscamos el amplificador de tensión? Simplemente, nuevamente, es mejorar esa relación de señal a ruido. Aquí podemos ver en este bushing de reactor cómo tuvimos la característica o la señal medida usando 0.5 kilovoltios, donde ya usando una mayor tensión sí podemos lograr este tipo de respuesta. Como lo pueden ver, es una curva más natural, más libre de distorsiones, donde gracias a una mayor tensión pudimos tener mejores resultados. En el segundo caso, podemos ver fue una investigación desarrollada en colaboración con Hydro-Québec en Canadá, donde se tomaron unos 25 bushings a tomar. En esta tabla solamente se muestran 24, donde la tabla que ven ustedes a continuación es una tabla que muestra los resultados de una prueba de DGA desarrollada en estos 25 bushings. Y las curvas que se pueden ver aquí es el nivel y presencia de hidrógeno que se tenía en estos bushings en particular. Aquí pueden ver que el bushing número 2 y el 19 dentro de la gráfica eran bushings que arrojaron altos niveles de contenido de hidrógeno en la prueba de DGA. Y lo que se hizo fue que tomando esos parámetros obtenidos, se combinó también con la prueba de DFR. Y en la prueba de DFR pueden ustedes notar acá, donde también la prueba en los bushings número 2, en el 25, que lamentablemente no está la prueba de DGA, y el bushing 19 son bushings que en la prueba de DFR arrojan cierto comportamiento atípico fuera del rango de todas las otras curvas que podemos ver de los demás bushings. Entonces, tomando eso en cuenta, en combinación de la prueba de DGA
podemos ver que el bushing número 2, cuando principalmente yo veo el enfoque ya sea a 1 hercio como a 0.1 hercio, podemos ver que coincide con la alarma o condiciones que teníamos en la prueba de DGA. Entonces, ¿qué podemos concluir de ambos casos? El caso número 1 del bushing de reactor de 735 kV, como el número 2, que son las comparaciones de prueba de DFR contra en complemento con mediciones de DGA. Podemos observar lo siguiente, de que en ambiente de ruido el voltaje de 1400 voltios RMS fue necesario para probar en campo. Pudimos ver también aquí en el caso número 2 que para pérdidas bajas en valores de 0.5% de tensión de factor de potencia, si los valores se mantienen en esos niveles en bajas frecuencias, el bushing podría decir que está en condiciones confiables. Sin embargo, cuando las pérdidas son altas, quiere decir que cuando el valor de factor de potencia pasa del 1%, cuando estamos a niveles de frecuencia de 1 hercio o menor, es ya un indicador de que tenemos que tomar acciones de seguir investigando más profundamente en este bushing, porque algo anormal o atípico está pasando. También podemos decir que cuando tomamos la prueba a frecuencia fundamental 50-60 hercios, esta prueba tal vez no es la prueba más indicadora de presencia de alguna humedad excesiva o posibles descargas parciales. Los valores de tan delta que pudimos ver a 1 hercio de tanto el bushing 2 del 19 como el 25, cuando hicimos el barrido de frecuencia, estos valores de frecuencia ya corregidos, basados en corrección de temperatura por ITC, sí coinciden con el valor de contenido de hidrógeno ya reportado en los ensayos de DGA. Y acá podemos ver una especie de autopsia en bushing en mediciones de DFR, donde podemos ver cómo la respuesta dieléctrica en función de la frecuencia empieza a variar desde sus capas más internas hasta la última capa. Y podemos ver que ya cuando el bushing está terminado, obviamente sus condiciones dieléctricas son mucho mejores que cuando yo tengo este tipo de comportamiento, que es su aislamiento de expulsión menor. Como aplicación especial en el caso de transformadores de corrientes, tenemos lo siguiente: acordémonos la importancia de los TCs, que son activos sumamente críticos para lo que es nuestro sistema eléctrico, ya tanto como facturación como la que es la protección de los mismos componentes aledaños de él, como también de la misma subestación, y que son componente crítico para lo que es la protección del sistema. Y también lamentablemente considerar que por lo general estos TCs no tienen ningún tipo de protección o monitoreo dedicados a ellos, ya sea remotamente o local, y por eso también es sumamente importante involucrarlos en nuestro proceso de mantenimiento y diagnóstico del sistema de aislamiento. Consideremos y miremos que en ambientes de media y alta tensión, la mayoría del diseño de estos tipos de transformadores de corriente son también de la naturaleza del aislamiento complejo papel-aceite. Diría que casi tienen una característica o arquitectura muy similar a la de un bushing, y por eso es el motivo de incluirlo en este tipo en esta sesión que estamos compartiendo el día de hoy. Entonces, ¿cómo yo me conectaría a un TC? Los TCs, acordémonos que pueden ser que tengan un tab de prueba o que no lo tengan. Si no lo tienen, pueden ver en la imagen izquierda que no tiene tab de prueba, donde yo simplemente la medición que haría a un TC sin tab de prueba sería conectarme y a tener mis mediciones a través del punto de tierra, poniendo a guarda cualquier canal o superficie que me lleve a la torre del mismo bushing en su diseño. Si tengo un tab de prueba, entonces obviamente mi medición sí sería el tab de prueba del tipo C1, donde voy a hacer una prueba UST, y GCT si voy a hacer la prueba C2, donde voy a poner en guarda lo que es el cable rojo y el cable azul para tener mejor medición. Aquí como caso número 1, puedo mostrar un TC de 500 kV donde sus condiciones existe cierto nivel de humedad, pero el bushing tiene un buen aceite.
Por eso podemos ver en la parte izquierda de que aquí tenemos la medición realizada en campo y del lado derecho aquí podemos ver lo que es las mediciones y análisis ya corregidas a 20 grados Celsius mediante el ITC, la corrección individual de temperatura. En el caso número 2 podemos apreciar donde aquí el aislamiento en la celulosa es un aislamiento que sí es un aislamiento seco. Sin embargo, la conductividad del aceite sí está afectada. Nuevamente podemos ver, como mencionaba anteriormente, lo que es la medición puramente y ya los análisis ya corregidos a 20 grados Celsius por corrección individual de temperatura. Cabe señalar también de que incluso en estos dos slides que les muestro, ha mejorado bastante el modelo que se tiene actualmente, en el cual si alguna persona tiene algún interés en el análisis en particular de TCs y bushings, podemos hablar en más detalle al respecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? La presentación del día de hoy hablamos principalmente de lo que es el IDAX y el VAX y su software de operación. Lo que muestro aquí en el IDAX es existen dos tipos de herramientas con IDAX, tanto el IDAX 300 como el IDAX 350. En su particularidad de los dos modelos, las especificaciones técnicas de ambos son idénticas. Lo único que varía aquí es la opción de contar con una pantalla integrada. En sus especificaciones técnicas podemos mostrar que tenemos 3 canales, sus rasgos de capacitancia desde 10 pico a 100 microfaradios, con la precisión del 0.5%, el rango de factor de potencia es de 0 a 10 y la inexactitud de 0.5%, diferentes tipos de capacitancia como pueden ver en pantalla, y su capacidad máxima de interferencia en corriente alterna es de hasta de 1 miliamperio y podría ser hasta 10 miliamperios en combinación con lo que ya es el VAX 020. Asimismo, la interferencia máxima para en corriente continua puede ser de 2 microamperios y 20 microamperios con el VAX. Entonces, su generador puede ser en diferentes rangos, puede ser de 0 a 10 como 0 a 200 pico, quiere decir en 200 de 140 voltios RMS y con un rango de frecuencia de DC hasta 10 kHz. En el amplificador de tensión podemos ver que este amplificador puede usarse en diferentes modelos de IDAX en el pasado, como son los IDAX 206 que teníamos anteriormente, como lo que es obviamente la última generación de hoy en día, que tenemos lo que es el IDAX 300, donde sus tensiones de salida son de 2 kV pico y 140 voltios RMS, con una capacidad de corriente de 50 miliamperios pico, basados en una frecuencia de 50 a 60 Hz y es sujeto a una disminución lineal de 30 miliamperios ya cuando vamos debajo de 10 Hz. Su frecuencia de salida anda desde DC, o sea 0 Hz, hasta 1 kHz. Y su capacidad de carga capacitiva anda de 0,20 micro a de 80 nanofaradios y de 2 kV a 50 Hz. Entonces, algo adicional que quería compartir con ustedes es el software. En el software podemos ver donde yo puedo tener diferentes curvas donde yo puedo detectar las condiciones que tengo de aislamiento, como ya hemos visto en la diapositiva, pero si yo simplemente quiero cambiar a lo que es amplificar mi señal de salida, basta con simplemente irme al lado de configuraciones y en la parte del generador yo puedo seleccionar los rangos de salida como también lo que es el VAX externo. Y ya con el VAX yo podría entonces cambiar mi señal de salida a los 1400 voltios. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una nueva prueba, basta donde yo dirigirme a nuevo archivo. Yo puedo ir en humedad, por ejemplo, digamos que sea un bushing, digo temperatura ambiente 24 grados Celsius, temperatura del objeto la misma porque es la temperatura ambiente y vamos a llamarle aquí fase A, por ejemplo. Al yo crear esta prueba, la voy a guardar primeramente de todo y
Y aquí yo puedo seleccionar los voltajes de prueba como le mencionaba anteriormente. Yo puedo determinar si voy a seleccionar un VAX externo o qué técnica voy a usar en el rango de frecuencia que voy a utilizar. Bien. Entonces, así de sencillo sería la prueba. Eso es en el parte del software. Hay mucho más de qué explicar en el aspecto del software, pero es algo que podemos tomar en una sesión de más individualizada. Así de sencillo sería la prueba. Como conclusiones, ¿qué podríamos decir? Las fallas en los bushings y los descensos son excesivamente costosas y catastróficas, por lo cual la confiabilidad de operación no debe ser comprometida. Tenemos que tener en cuenta en eso. Las pruebas de los típicas a frecuencia fundamental típicamente no son suficientes. Claro que son sumamente importantes, pero no son suficientes para predecir lo que es la condición de bushing deteriorado. Por lo tanto, al menos las pruebas de DFR en banda corta de un rango de 1 a 500 Hz en conjunción, no solamente en varios de frecuencia, sino en conjunción a la corrección individual de temperatura, es una herramienta mucho más precisa y útil para el diagnóstico inmediato. Pero aún mejor así, si disponemos con lo que es una herramienta como el IDAX y también un posible VAX, nos vemos de manera más confiada para poder vernos expuestos a aquellos casos de ya más severidad donde tal vez la presencia de ruido no nos permita hacer la prueba. Entonces, algo adicional es la prueba de tangente delta 50 Hz no nos da una indicación de posible presencia de descargas parciales o humedad excesiva. Entonces, basado o gracias al ITC, es una normalización de la temperatura, nos ayuda a hacer una corrección de temperatura a 20 grados Celsius, de acuerdo a sugerencias y recomendaciones del SIGRE 445, que va dirigido únicamente a lo que es ese objeto bajo prueba que se está diciendo. Y ese objeto, o sea, ese factor de corrección no es aplicable a otro objeto, es únicamente para ese que se está midiendo. Entonces, para garantizar una medición confiable, debemos mejorar de alguna u otra manera la relación señal a ruido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Considerar incluir amplificadores de mayor tensión, como el VAX, y desarrollar un ensayo en alta tensión de DFR, donde el voltaje de prueba sea de 1400 voltios. Ojo, nuevamente insisto, esto es algo que depende en cada caso, depende de lo que es el objeto de prueba y las condiciones que se tienen en su entorno, en el alrededor, de como las condiciones de ruido. Entonces, no más que agregar, el DFR es un método muy eficiente en la estimación de humedad de la celulosa y detección de anomalías presentes en el sistema de aislamiento, como detección de alguna anomalía o en su característica debido a posibles contaminantes generados o producto de la presencia de descargas parciales o algún contaminante adicional, digamos, que en nuestra maniobra podamos hallar incluir. Sin más que agregar, con esto termino la sesión del día de hoy. Ojalá y esta sesión le haya sido de mucho beneficio, de mucha utilidad. Y con esto le paso la palabra a Karen. Karen, adelante. Muchísimas gracias, Ariel, y excelente presentación, de mucha ayuda a todos nuestros participantes. Nos están llegando ya sus preguntas. Vamos a dar un espacio para poder contestar algunas, pero antes de pasar a eso, quiero mostrarles la página nuevamente de webinars. Es csa.megger.com/webinars. Aquí ven una lista de los martes y jueves que tenemos. Entonces solamente tienen que darle doble clic al título y este le lleva a la página. Y el próximo webinar que tenemos es este jueves, 21 de mayo, y este es descripción y pruebas de función de oscilación de potencia. Entonces, no olviden ya inscribirse y seguir acompañándonos en este programa extenso. Y bien, me están también preguntando cómo pueden ver la grabación. Yo les voy a estar enviando un correo, entonces les estará llegando a su email que utilizaron para asistir a este webinar. Y ahí pueden ver la grabación de todos los webinars que tenemos. Bien, entonces ahora pasamos, Ariel, a lo siguiente.
Sí, algo que quisiera aprovechar en esta, aprovechando la participación que tenemos, es también compartir lo siguiente. Debido a la condición en que estamos actualmente, podemos mirar, o sea, queremos aprovechar esta plataforma en aquellos usuarios que cuentan con eVax y estén interesados en considerar en expandir sus herramientas de prueba e incluir un posible el VAX 020. Estamos ahora aprovechando esta plataforma para comentarles que por favor contacten a su representante local, donde estamos haciendo una especie de esfuerzo de un esfuerzo especial, estamos creando un descuento especial para poder hacer esta inversión un poco más asequible, y aprovechando esto también parte de esa adquisición, parte de los fondos recaudados va a ser dirigido hacia alguna institución de su comunidad que sea una necesidad debido a la condición que tenemos de esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, que lamentablemente está afectando gran parte de la población mundial. Entonces, por favor, contacte a su representante local y podemos explicarle más detalle de todo lo que incluye este programa que estamos compartiendo ahora mismo. Bien, entonces, Karen, pasemos a la siguiente pregunta, si no hay ningún inconveniente adicional. Claro que sí, gracias, Ariel. Perfecto. Y bueno, vamos a tratar de contestar lo que más se pueda, debido a que no tenemos mucho tiempo. Bien, la primera, ya que contamos con la asistencia y participación también del doctor Peter, la primera va a ser para él, entonces la voy a leer en inglés para que la comprenda, después la vamos a traducir la respuesta. La pregunta en español dice así: si la prueba se desarrolló para cables, ¿por qué no se usa en la actualidad para este tipo de ensayos? Entonces ahora la voy a traducir. Peter, this question, the first question is for you. So I just read it in Spanish, so let me read it for you in English. And it says, if DFR was developed for cable testing, why is it not currently used for cable tests? So if you can help us answer that, and then we will translate your answer. So go ahead, Peter. Okay, thank you. It's a good question. I will give an honest answer. Actually, the main focus was medium voltage XLP cables, and for that you need a high voltage amplifier, and we really didn't focus to make a small, lightweight, high voltage amplifier for polymer cables. So it's been little on, not the main focus. However, we have sold about 20-50 units for cable diagnostics over the years, which is just a small fraction compared to application on power transformers and bushings. Thank you. Thank you, Peter. Ariel, si quieres expandir. Sí, básicamente lo que Peter indicaba era que si esa prueba es algo que es utilizado para media y baja tensión, donde por qué no se aplica es debido básicamente estamos mirando dirigirnos a equipos de menor tamaño y que sean de menor peso, que sean ligeros y livianos, y este tipo de amplificador obviamente iba en contra de ese tipo de visión, de buscar una herramienta pequeña, ligera, y como es el caso que estos tipos de amplificadores que se necesitaban para cables no aplicaban. Pero comparado, digamos, históricamente para este tipo de aplicaciones se han podido suministrar unas 20-50 unidades a lo largo de los años, que obviamente no es un número, es una fracción de lo que es la población que existe con respecto a las aplicaciones para transformadores y transformadores de instrumentos. Adelante, Karen. Bien.
Sí, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta también es para el doctor Peter. La voy a leer en español y dice, ¿la prueba de DFR puede usarse para transformadores de voltaje tipo capacitivos? Pues ahora la voy a traducir. Peter, this next question is also for you. So in English it says, can DFR be applied to capacitive voltage transformers? I would say it can be applied to. Basically, DFR is an extension of standard capacitance and power factor measurement. So everything that you can do that on, you can do DFR on, but you get a bit more information with DFR. We don't have so much experience of using that additional information for capacitive voltage transformers, but I have measured a few, and for oil impregnated capacitors, they behave very similar to other paper oil impregnated system when you get, for example, moisture ingress. But on other more modern capacitors, I don't have so much experience, but I expect that you could basically see the same thing, but maybe you're able to separate out the actual insulation from artifacts. That is one of the major advantage with DFR. Ok, lo que comentaba Peter acá es que sí, en CVTs o transformadores de potencial del tipo capacitivo, la experiencia que se tiene perdón, es algo limitada, pero se puede, digamos, desarrollar y medir lo que es la misma información que se puede desarrollar con las pruebas de factor de potencia. Dígase, si pudiéramos separar lo que es este capacitor de por medio, puede analizarse de manera distinta, pero en el aspecto como el análisis que se hace, ya sea en TCs o en bushings o en transformador de potencia, la arquitectura del CVT o transformador de potencial capacitivo es algo ligeramente distinta, en el cual el análisis o enfoque es un poco diferente. Pero si, digamos, este objeto fuera del tipo, digamos, del diseño de papel impregnado en aceite, se pudieran hacer ensayos como lo que mencionábamos, de tipo C1, tipo C2, como lo veíamos en bushing. Pero en aquellos transformadores de potencial capacitivos de más moderno, donde ya cambian tanto lo que es su diseño y el sistema aislante, ahí tendríamos que aprender un poco más al respecto. Karen. Muchísimas gracias, Ariel, and thank you, Peter. Ok, la siguiente pregunta es para ti, Ariel. Esta dice así. ¿Cómo se obtuvieron las mediciones de interferencia, ruido, mostradas en las diapositivas donde se explicó la relación señal-ruido? Gracias, Karen. Sí, esas mediciones se obtuvieron básicamente, yo puedo tomar el IDAX y poner los cables. Bueno, cuando yo hago mi medición, detrás del IDAX, para poder aplicar los filtros que utiliza, tiene que conocer el ruido que existe en el sistema. Para aquellos que son usuarios del IDAX, pero puedo compartir de que cuando iniciamos la prueba, eso es lo primero que hace el instrumento de prueba para poder saber cómo ajustar y aplicar el ruido. Simplemente antes de aplicar las señales de tensión es lo que hace el equipo internamente. Es como si hiciera un levantamiento del sistema antes de empezar a aplicar tensiones y variar frecuencias. Adelante, Karen. Bien, gracias. Ok, esta siguiente es también para ti, Ariel, y dice, cuando tengo un transformador de 3 devanados, ¿puedo medir todos los devanados a la vez o debo realizar las medidas de manera independiente? Gracias, Karen. Sí, buena pregunta. Depende. Y la respuesta es como es un sí y no, pero también enfoquémonos a qué quiero medir. Quiero hacer un barrido de espectroscopía de eléctrica puramente. Quiero también poder hacer la estimación de humedad. Pues eso dependería. Acordémonos que para la estimación de humedad
en un transformador de devanados, aunque no es el enfoque de esta presentación, acordémonos que mayormente nos enfocamos en las capacitancias de interdevanados. Entonces ahí, que si tengo 3 devanados, yo haría la prueba de alta, baja y alta tierra. Alta terciario, Pero desde la pregunta que si lo puedo hacer todos a la misma vez, hay un modelo que se tiene en el IDAX 300, que es el IDAX 300S, donde yo cuento, además de tener 3 canales de medición, la particularidad de que puedo tomar en la ejecución de una sola prueba, puedo desarrollar 2 mediciones de manera simultánea. No quiero decir con multiplexado, sino yo puedo conectar, acuérdense que el instrumento tiene un cable rojo y un cable azul de medición, donde yo puedo conectar y compartir comúnmente lo que es los cables el cable de alta tensión iría al de alta tensión, y también el cable de medición iría a los devanados correspondientes. Entonces yo podría hacer al mismo tiempo, para estimación de humedad, este tipo de prueba. Pero ya una prueba adicional, sí tendría que hacer una prueba adicional. Karen. Okay. Excelente, gracias. Okay, la siguiente es para Peter. Peter, this next question is for you, so I will read it in Spanish first and then the English one. Okay, la pregunta en español dice, ¿se está estudiando aplicar esta prueba en transformadores secos, estatores de máquinas rotantes? And the question says, is this test being studied for testing dry transformers? What about rotating machines? So go ahead, Peter. Yeah, unmute myself. I start repeating this. I mentioned before that basically everything that you could measure 50 or 60 hertz capacitance and dissipation power factor you could measure with DFR. Regarding the experience, I would say that we have very limited experience on dry type transformers. We have more experience with rotating machines. We could get more experience, but there are some projects on rotating machines done at different universities in Europe, and we have a cooperation with KTH in Stockholm, where one person have done his PhD work on rotating machines using IDAX, and one other student is doing the research right now. But both these applications are little in the, how to say, early stage. Ok, sí, lo que comenta Peter de este tipo de prueba en la pregunta va dirigida a transformadores secos y estatores en máquinas rotantes. Es que aquí la experiencia que tenemos es algo limitada, especialmente a los transformadores secos, donde hay un poco de avance o de más conocimiento es en esas pruebas de máquinas rotantes, donde actualmente se están haciendo algunas investigaciones con allá en Suecia, en el... Could I add one thing, and that is Yes. that many customers, little more advanced customers, use IDA or DFR to do their own research, or they may know that they have a problem in some specific insulation, and then by using DFR they get much more information. So they basically don't demand that Megger will supply them with a perfect solution, but they see the IDAX more as a measurement tool to get more information, and then they solve the problem by themselves. I have, for example, sold a couple of units to manufacturers of different high voltage equipment, and they just use the system and try to find out what kind of problem they have in, for example, manufacturing or final testing. Okay. Ok. Sí, comentaba Peter de que
como mencionamos, todavía estamos en una especie de etapa temprana en extender a la perfección todo lo que ocurre en máquinas rotantes y transformadores secos, pero que algo que él ha observado es que aquellos usuarios ya, digamos, de, de etapa más avanzada, más madura en conocimiento de PFR, usan el DFR, usan la herramienta del IDAX para poder usarla como una herramienta adicional de investigación para poder capturar una característica o una curva característica del objeto de prueba en aquellos especímenes donde ya conoce que se tiene alguna deficiencia del sistema de aislamiento. Entonces, es algo que aquellos usuarios ya más avanzados entonces hacen ese tipo de captura porque les ha ayudado con este tipo de capturar la información del dieléctrico en función de la frecuencia, suministrar información adicional para la causa raíz del problema actual que se tiene. Excelente, muchas gracias, Ariel. Thank you, Peter. Ok, ahora vamos contigo, Ariel. Y esta dice, si me interesa la prueba para mis activos, ¿debo adquirir IDAX y VAX o solo IDAX? ¿Cómo sé si necesito el VAX? Esa es una pregunta que, wow, es casi la pregunta más común que recibimos cuando hablamos de VAX o amplificadores de tensión. Y las preguntas, digamos, el primer enfoque que haríamos, ¿no?, que sugeriría particularmente, en mi opinión, sería midamos el entorno, midamos a dónde vas a probar. Cuando digamos activos, en su gran mayoría es muy raro que yo necesite un VAX para probar un transformador de potencia. Acuérdense que hablamos de que aquí tenemos el desafío a veces desde cuando tenemos señales muy pequeñas a medir y un alto ruido electromagnético. Y este alto ruido electromagnético es más influyente cuando yo voy a probar objetos de baja capacitancia, dígase bushings o TCs. Pero si la pregunta va dirigida, bueno, pues necesito un bushing cada vez que voy a probar un TC o un bush, bueno, necesito un VAX si voy a probar un bushing o un TC. Pues también la pregunta es depende, porque depende de los factores que mencionaba del nivel de ruido, tal vez puede que lo necesite o no. O sea, la primera enfoque podría ser lo que sí vas para poder analizar de manera efectiva o precisa el activo. El IDAX es una excelente herramienta. Yo diría primero toma el IDAX y luego te vas a empezar a dar cuenta en los lugares donde estás, incluso dentro de la misma subestación, donde tal vez sí puedes tomar pruebas confiables y donde ya el efecto de ruido es algo que está fuera de su control. Entonces es un poco de conocer el entorno y basándose en las condiciones que tienes, en la característica que tienes, entonces luego determinas si necesitas un amplificador de tensión o no. Pero dejo para terminar la pregunta de qué es lo siguiente. Si tú quieres de manera, digamos, apostarlo, casi garantizar que no vas a tener problemas de ruido, obviamente el tener el VAX a la mano junto con el IDAX es algo que te eleva las condiciones de éxito en las mediciones de manera exponencial. Karen. Gracias, Ariel. Ok, la siguiente dice, ¿cómo puedo exportar los valores de humedad y temperatura corregidos de tan delta en el informe de transforme? Perdón, en el informe... Sí, es algo que, esa pregunta es algo que lo hace automáticamente el equipo. Si ustedes se fijan, yo puedo mostrar, a ver dónde está aquí, un caso como el que miramos de los TCs, a ver dónde está, que no está. Ven aquí. Automáticamente eso que ven en el lado derecho inferior es algo que ya corre el equipo automáticamente, que lo hemos visto en webinars anteriores, donde la corrección de temperatura es algo que lo hace el equipo por el propio barrido de frecuencia, que es lo que hacemos nosotros con el ITC, que es la corrección individual de frecuencia. Es algo que
en nuestro mismo reporte, ¿cómo puedes exportarlos al texto? Es algo que viene incluido ya en el reporte, porque lo puedes ver que es algo que te da el diagnóstico de humedad como también conductividad en el aceite. No sé si con esto contesto la pregunta. Sí, Adelante. gracias, Ariel. Sí, perfecto, gracias. Ok, esta siguiente pregunta también es para ti. Dice, el uso del IVAX con el IVAX, ¿se permite hacer una medición a una frecuencia fija de red, ya sea de 50 o 60 Hz hasta 1400 voltios? En ese caso, ¿puedo variar el voltaje entre 0 y 1400? Totalmente, sí. Acordémonos, y creo que esto lo puedo comentar aquí, si ven la pantalla. Yo aquí creo un archivo vacío. Si yo determino aquí, acuérdense que en configuraciones, si ven mi pantalla, puedo tener o el base externo o puedo tener diferentes rangos de tensión. Si yo tengo y quiero inyectar una tensión pico mayor de 200 voltios, entonces voy a ocupar o necesitar un VAX. Si es de una tensión, digamos, de estos niveles, yo puedo simplemente, voy aquí y determinar el valor de tensión que yo necesite probar. Si digo aquí, por ejemplo, que yo quiero que sea en vez de 140 voltios RMS, acuérdense que es RMS, que sean 100, perdón, 100, pues simplemente digo 100 y listo, ¿no? Así sería. Gracias, Ariel. Ahora, Ok, adelante. perdón, algo detalle. Ahora, estoy aquí en este tipo de análisis y yo quiero, porque parte de la pregunta era si yo quisiera hacer la prueba a una frecuencia fija, también lo puedo hacer. Y eso se puede hacer, pero ya no en este archivo. Creo uno nuevo y yo puedo decir aquí, si se fijan en pruebas de factor de potencia, y aquí la prueba de factor de potencia, yo determino si la prueba es 50 o 60 Hz y ahí no voy a variar frecuencias. Si voy a hacer una prueba a esa frecuencia fundamental, que en el caso donde estemos yo puedo determinar si es 50 o 60 Hz. Karen, adelante. Bien, gracias. Okay, ahora nos vamos con Dr. Peter. Dr. Peter, this next question is for you. So I'm going to read it in Spanish first and then I will translate. La pregunta en español dice así. ¿Cuál es la diferencia entre hacer corrección por ITC en un bushing a usar tablas de fabricantes? Entonces ahora la voy a leer en inglés. So in English it says, what is the difference between making ITC correction in a bushing to using manufacturer's table? I forgot to unmute myself. The unique thing with ITC, that stands for individual temperature correction, is that basically every low frequency point corresponds to a higher temperature point. So that means that the frequency curve you measure is actually, you can say, almost inverse of the temperature correction curve. That means that we how to say, design, not design, construct the temperature correction tables from the DFR curve. The reason why this is much better than to use one table from a manufacturer is that one table from the manufacturer typically represent a good bushing, which quite small temperature effect, which a good bushing has. But when the bushing age, also the temperature correction table need to be modified, and this modification is automatically in the ITC. Okay. Okay. Sí, lo que comentaba Peter es que la diferencia de la corrección por ITC o corrección individual de temperatura a la tabla del fabricante es que típicamente la tabla del fabricante es una tabla de corrección dirigida a un bushing en una buena condición. Ahora, si el bushing está ya envejecido y tiene sus años en servicios, la curva de ITC es un poco más aproximada a su condición actual porque es una corrección que viene del análisis y la medición intrínseca y únicamente de ese bushing y no de una tabla de corrección
que venía del fabricante cuando el bushing estaba en buenas condiciones. Entonces, por ahí está la diferencia. Karen. Muchas gracias. Thank you, Peter. This next question is also for you, so if you can stay in the line, and I will read it in Spanish first. Okay, la pregunta es también para el Dr. Peter y dice así en español. ¿Por qué realizar la prueba a 1.4 kilovoltios y no a mayor voltaje si se dice que a mayor voltaje la señal o resultado es más limpio? Okay, so the question says, why measure up to 1.4 kilovolts if it is better and not measure at a higher voltage? This is a question that not have an exact answer. Basically, if you increase the voltage level, then you will get more current, which means that you could get better signal to noise ratio. The question is, how much should you increase the voltage to get better signal to noise ratio? We had a lot of experience of using 140 volt, and that was working very well for power transformers. But we find that in some situations, for example, in HVDC stations and for CTs, instrument transformers, and sometimes in bushings, our signal to noise ratio was not good enough. And then we decided to design an amplifier, and we selected 10 times higher voltage to get 10 times higher current. And so I think it was a good choice. And so you can say it's a little compromise of a small handy equipment to a reasonable price with better signal to noise ratio. Okay. Sí, lo que comenta Peter acá es que corremos desde el principio de que tenemos mucha experiencia utilizando DFR a 140 voltios, incluso en el pasado veían ustedes amplificadores de mayor tensión. Entonces, dando y viendo el enfoque a transformadores de potencia, por experiencia veíamos que usando un voltaje de 140 voltios RMS era suficiente en la gran mayoría de los casos. Ahora, cuando empezamos a mirar especímenes como bushing y TCs, sí empezamos a darnos cuenta que tal vez 140 voltios, en algunos casos en particular, no era suficiente debido a que la relación señal-ruido no era favorable. Entonces, se tomó la decisión de decir, bueno, ¿por qué no tal vez considerar elevar la tensión de inyección 10 veces a los 140 voltios que se tenía por defecto y así tratar de tener un amplificador que no se haga excesivamente costoso en precio y tal vez que no se haga muy voluminoso o pesado? Entonces se hizo ese acercamiento usando ese tipo de esquema, usar una tensión de 10 veces la tensión que se tenía originalmente, y al momento eso nos ha llevado a que ha sido una buena estrategia, porque sí ha sido útil y beneficiosa, y al momento ha dado frutos muy positivos, sí. Entonces, por eso se usó esa tensión y no una tensión mayor, porque si lo utilizamos a tensión mayor, obviamente hay que buscar una justificación y el equipo sí se volvería más costoso y más pesado y voluminoso. Karen. Gracias, I would like, Thank you, Peter. I would like to add one more thing, and that is that if you read in the DFR guides, and that is also true, that if you have too high voltage, then it will influence the interpretation of moisture, and that is due to that the insulation liquid have some voltage dependence, especially at lower frequency. So if you, for example, increase the voltage much more than 1.4 kV, then you need to do some kind of investigation again to see the influence of this possibly voltage effect on the insulation liquid. Okay.
Otro detalle que comparte Peter adicional es que si nosotros incrementamos muchas veces la tensión de prueba, entonces puede ser que el espécimen bajo ensayo o prueba de medición tenga o desarrolle alguna dependencia de la tensión. Entonces eso abriría otro tipo de escenario donde habría que hacer análisis adicionales para considerar la dependencia de tensión que tiene ese objeto de prueba y poder entonces sacar un diagnóstico efectivo. Karen. Bien, muchas gracias. Ok, la siguiente, entonces ahora vamos contigo, Ariel. Con respecto al software, ¿por qué no está incluido en el Power TV el equipo IDAX? Como también no está incluido el FRAX. ¿Estará en un futuro? Pues diría que no está incluido porque la plataforma IDAX y también FRAX en su concepto fue creada antes del PowerDB. Entonces, como cada una de esas herramientas existía antes de PowerDB y necesariamente necesitan su software para su interpretación de datos y ejecución de pruebas, de ahí vino que cada uno tuvo su software respectivo. Ahora, sí conocemos que es un valor agregado y beneficioso el tener esa herramienta bajo PowerDB, y lo que tal vez estamos mirando es algo que se puede, ahora aprovechando la pregunta, es incorporar los reportes de estas pruebas en PowerDB para la administración de gestión de sus activos. Como ya vieron que PowerDB es una plataforma no solamente de ejecución de pruebas, sino para también la administración de la data que se obtiene. Entonces, pero ¿por qué no ha migrado a PowerDB? Porque como aquellos que son usuarios del equipo, el software totalmente consta con bastantes herramientas y ha podido satisfacer y es muy útil en la navegación y el análisis de prueba. Pero es algo que es gracias a la pregunta / como comentario que sí sería bueno considerar, pero en el futuro, qué tan cercano lo tenemos es algo a mirar más adelante. Gracias, Ariel. Bueno, la próxima es para Peter. Peter, this next question is also for you. I'm going to read it in Spanish first. Y dice, en comparación de las pruebas de factor de potencia que se hacen con hasta 10 kilovoltios, ¿por qué para las pruebas de DFR se considera solo 140 o 1400 para la prueba? So in English it says, compared to power factor tests done up to 10 kV, why is DFR testing only 140 or 1400 volts considered for testing? So go ahead, Peter. If you start by the 10 kV test, the 10 kV test at 50 hertz was introduced to overcome the high interference in the field. And then the 10 kV measurement was usually combined with some kind of polarity reversal test, which basically meant that you applied, for example, 60 hertz, and then you reverse to polarity. That kind of interference suppression was very much, was very limited. Then most instruments, and I would say the DFR started with that, was actually to measure just beside 50 or 60 hertz. And now all power factor test sets on the market and also DFR tests are actually not measured at exactly 60 or 50 hertz. And then basically 10 kV is not needed anymore. So that is the major reason, that you increase the voltage to get interference, and then if it's not needed anymore, you could decrease the voltage. A power factor test set for 10 kV uses step-up transformer to come up to 10 kV, and the transformer is saturating at low frequencies, so you can't use that technology for low frequency measurement. So you need to use a fully Class A amplifier, which is a bit more complicated to design, and therefore the lower voltage is used.
Ok, gracias, Peter. Sí, la pregunta iba dirigida por qué el voltaje, lo que comentaba Peter, era que en los años de temprana edad donde salió la prueba del factor de potencia a tensión de línea, acordémonos que luego salió cuando se estaban ya desarrollando pruebas de 10 kV, era simplemente con el fin de tener una mejor supresión de ruido ante las mediciones que hacíamos en campo. Entonces, en sus primeras etapas, lo que hacía la prueba era que, aparte de elevar la tensión, perdón, usaba el método de cambiar el tipo de hacer la inyección de un acceso positivo o negativo, pero también hacer el cambio de polaridad. Y comenzar positivo, y jugamos con ese tipo de dos señales y entonces ahí se sacaba la medición. Pero aprovechando lo que es la tecnología de hoy en día con diseños actuales de la electrónica, que ya las cosas se hacen moviendo, o sea, tomando valores en distintos puntos de frecuencia ligeramente distintos a lo que es la frecuencia fundamental. Entonces, ayudándonos a que así con ese tipo de esquema no se vuelve necesario tener que usar una tensión mayor, sino usando valores más pequeños podemos dar valores fiables. Tal vez la tensión a 10 kV no necesariamente sea necesaria. Adelante, Carmen. Sí, gracias, Ariel. Ok, esta siguiente, y con esta ya cerramos la sesión, pero ya nos pasamos un poquito de tiempo, y esta es para ti, Ariel, y dice, ¿usted qué equipo recomendaría comprar? Yo trabajo en subestaciones de tensión desde 115 kilovoltios hasta 765. En unas hay poco ruido, pero en la de 765 el ruido es muy fuerte. Adelante. Bueno, si el presupuesto lo permite, obviamente ambas sería una solución que en primera etapa te garantizaría un éxito de medición en el paso 1 de una vez, pero obviamente tenemos que entender que no solamente es seleccionar equipos, sino tomar en cuenta la inversión y el presupuesto que se tiene actualmente. Como mencionaba anteriormente, algo que podrías hacer, porque no siempre necesitarías, digamos, un amplificador de pruebas, podrías comenzar con el IDAX, vas probando en tanto en 115 como en 700. Acuérdense de que hay otros factores que mencionábamos en la sesión que hacen que el ruido electromagnético sea excesivamente alto, no necesariamente la tensión de la subestación. Entonces, conociendo ya los pormenores que tienes ahí, en ese esquema donde hay una tensión mayor, entonces podríamos aprender dónde ocupo o tal vez no un amplificador de tensión. Acuérdense de que puede ser que si yo tengo tal vez una subestación de 500 kV hasta 200 kV, de acuerdo a las condiciones tal vez atmosféricas, condiciones tal vez de la calidad del mantenimiento, lugar de la subestación, humedad relativa, yo pueda que tengan una subestación de menor tensión, un ruido más alto que en una subestación de mayor tensión. Entonces, por eso decía, tomemos todos esos parámetros en cuenta, pero obviamente con un amplificador de tensión, como lo hemos aplicado en la sesión de hoy, tendría mayor probabilidades de éxito a que solamente usar un voltaje que es el voltaje estándar de 140 voltios. Pero es algo que mi recomendación sería probar, medir, y si ya con la data en mano, entonces puedes tener una justificación tangible sobre si necesitas o no el amplificador. Tomando la oportunidad de esta plataforma, y es algo parte de que comparto a lo que es la audiencia, de que por eso estamos para ayudarles y servirles. Nosotros tenemos nuestra red de representantes locales a todo largo de en todo lo que es a nivel global, donde usted puede contactar al representante local y en vez de, digamos, de una vez tal vez coordinar y considerar adquirirlo, coordine con ese personal técnico y con nosotros, y nosotros podemos
asistirle en tal vez buscar este tipo de solución donde ya ahí uno puede determinar en campo inmediatamente si ocupa o no una herramienta adicional a lo que es el IDAX, como el VAX. Karen. Excelente, pues muchas gracias, Ariel. Y pues con esto ya cerramos la sesión de preguntas. Las que no se lograron contestar en estos momentos, estaremos enviándolas en los próximos días. Y pues muchísimas gracias a todos los participantes. Y antes de cerrar, queremos invitarlos que si por favor ustedes deseen una copia de la presentación en PDF, al final de esta sesión automáticamente se va a lanzar una encuesta con solamente 13 preguntas. Y aquí es para que también nos dejen sus datos si es que quieren la presentación. Entonces, por favor, ayúdenos a llenarla. Y también esto es para también tener más retroalimentación de parte de ustedes. Igual los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Como pueden ver, nos pueden encontrar como Megger CSA en Facebook, Instagram, incluso en YouTube. Y también en Facebook ahora tenemos un grupo privado exclusivamente para webinars. Entonces ahí yo pongo información de cuándo vamos a tener el próximo, cómo pueden ingresar y de las grabaciones. Entonces también acompáñanos. Eso es en Facebook. Y bueno, cualquier pregunta adicional que tengan lo pueden hacer dirigiéndose a csawebinars@megger.com. Y ahora sí, Ariel, no sé si quieres agregar algo más antes de cerrar esta sesión. Sí, más que todo, darle las gracias por acompañarnos hasta lo largo de este tema, de esta hora y casi llevamos casi a 2 horas. Ojalá y esta información le haya sido de mucha aclaración, de mucha información y utilidad para el beneficio de su experiencia en pruebas de en campo. Todo nuevamente la oportunidad de la plataforma de que aquellos que están acompañándonos todavía y que como estamos grabando, contacte a su representante local porque estamos tratando de hacer un esfuerzo en esta promoción especial donde estamos aplicando un descuento especial hasta el 30 de junio, donde aquellos usuarios que estén interesados en expandir, digamos, herramientas con su IDAX si quieren considerar incluir el VAX 020, existe ese tipo de descuento hasta el 30 de junio. Este descuento, lo comento, para aquellos que ni siquiera tienen un IDAX y quieren considerar, digamos, armarse de algún IDAX con el VAX, el mismo descuento aplica. Igual si no tienen nada y quieren también un IDAX. Entonces estamos aprovechando esta plataforma para comunicarles de esta promoción que estamos haciendo. Entonces les exhorto a que contacten a su representante local para que así les pueda coordinar y dé más información al respecto. Sin nada más que agregar, señores, nuevamente detrás de un servidor hay mucha gente detrás que nos apoya, hay mucha gente que ha trabajado muy fuerte y estamos desarrollando esto. El equipo, en nombre de todo el equipo de Megger, tanto técnico como comercial, le agradecemos por acompañarnos. Una gracia especial. Thank you, Peter, so much for joining us in the last minute. This has always been a pleasure and very enlightening to be able to poke your brain and learn a little bit of the vast experience that you have on this subject. So if you want to share something, any comments before we wrap it up, Peter, go ahead. If not, bueno. Entonces, parece, no escucho a Peter, les damos en nombre de la audiencia que les agradecía a Peter por acompañarnos de último momento a esta sesión. Espero que haya sido de mucha utilidad todo esto. Y si hay alguna... is you there, Peter? Yeah, I was muted by organizer, so now okay. I'm here. Yeah, just thank you everyone for listening and please contact us if you want to have some more information. Okay. Pues sí, a nombre de todos es todo esto lo que queríamos compartir. Por favor, como decía Karen, síganos, cuídense mucho, señores, que estamos en tiempos difíciles en el aspecto de salud. Protejamos a los prójimos y la gente de nuestro alrededor.
Y en nombre de todo Megger y el staff, le deseamos una feliz tarde, donde sea que se encuentre, o feliz noche, o feliz mañana. Cuidémonos y quedamos a la orden cualquier cosa o gestión adicional que necesiten. Muchas gracias y hasta luego. Bye, Karen. Hasta luego, Peter. See you later, Peter. See you Hasta luego, later. Karen. Gracias, Arely, gracias a todos. Y recuerden, me preguntan que cómo pueden llenar la encuesta. No tienen que hacer nada, nada más estén atentos a su pantalla y automáticamente cuando cerremos la sesión le van a aparecer las preguntas y las seleccionan con el mouse. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y los esperamos el próximo jueves. Hasta luego. Thank you, Peter, y gracias, Ariel.